Una semana compleja en el mundo. En Israel, desde hacía 20 años, el ejército no había entrado en los territorios de Cisjordania exactamente. Esta vez, en la operación Casa y Jardín, entraron en el campamento de refugiados de Jenin para poner fin en una operación, en teoría de castigo, con las células de Hamás. Pero se encontraron una resistencia no esperada y hubo combates muy duros en las calles. También en las calles de Francia asistimos esta semana a unas protestas por la muerte de un joven en un control policial que, como siempre, ya sabéis, se aprovecha por otros para cometer sus fechorías y otros para usarlos con unos fines políticos. Como esto es muy complejo, os invito a ver el programa que hice esta semana en el canal que acabo de crear en YouTube, Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica, donde analizamos todo lo sucedido en Francia en el programa Francia en llamas. Os invito a verlo. Y también, si queréis, ya al de historia. Esta vez estoy solo porque empieza la temporada de verano y voy a intentar explicaros lo que sucedió esta semana en Ucrania. Continúa la contraofensiva. Va más lenta de lo que muchos esperaban, pero también ya aquí os hablamos de que lo lógico era ir a una campaña de desgaste, poco a poco ir cortando en rodajas la moral defensiva de Rusia, y lo vimos al principio cómo se fue atacando en distintos puntos y eso se está generalizando aún más. Los ataques veremos que se van a generalizar en todo el frente de batalla, pero también en la retaguardia. ¿Por qué? Porque estamos ante la teoría de la aproximación indirecta de Sir Leader Hart, de la que ya os hablé en otros programas, y ahora ya hay muchos autores anglosajones y también europeos que comentan qué es lo que está usando Ucrania en esta guerra. No la batalla decisiva, no una ruptura de frente para cortar el corredor de una sola vez, porque las posiciones defensivas son tan duras, tan bien protegidas, que es difícil hacerlo. El objetivo que tiene Ucrania es doblegar la moral combativa. Para ello está usando la táctica de muchas heridas y sobre todo ataques en la logística. Pero antes de ello vamos a volver a la Wagnerada. Ya sabéis que aquí hablamos en la semana anterior de la post-Wagnerada. ¿Qué sucede a día de hoy con Prigozhin? ¿Dónde está Prigozhin? Podríamos decir que es el nuevo juego geopolítico del mundo. Todo el mundo busca a Prigozhin. Tras cometer la Wagnerada, ese intento de golpe de Estado, rebelión, manifestación, protesta, en la que una columna de sus mercenarios avanzaba hacia Moscú con carros blindados, vehículos, y derribaron unos 6 helicópteros rusos y un avión de guerra electrónica, de repente todo se paralizó, como ya sabéis, se perdonaron las ofensas, pero cosas de la vida, pese a que supuestamente hay un acuerdo. Lukashenko dice que le da a la Wagner y a Prigozhin refugio en su territorio bielorruso. La realidad es que ayer mismo Lukashenko dice que no sabe dónde está Prigozhin, que habló con él por teléfono, que está en Rusia, pero que no pasa nada, está bien. Por otro lado, las autoridades del Kremlin filtran imágenes, ahí tenemos las imágenes, de supuestas pelucas que se encuentran en la redada que se realizó el día de la Wagnerada en las oficinas del Kremlin. Es decir, tenemos el tema, por un lado, no hay ningún delito. Y una semana después, el Kremlin filtra imágenes de cómo se hizo la redada en la oficina, pero sobre todo empieza a poner en tela de juicio un poco el patriotismo de Prigozhin, poniendo imágenes de pelucas, pasaportes, dinero estadounidense y sobre todo algo que ya es un poco hipocresía o lo extraño de la situación, es que muestra en la casa, el interior de la casa de Prigozhin, con todo el lujo, digamos, de un magnate, un oligarca,
diciendo que mira cómo vivía el gran patriota ruso, ¿no? Es decir, cómo se aprovechó del sistema. La realidad es que eso lo sabían todos porque seguro que los propios ministros rusos o el jefe de la policía que filtró esas imágenes ya estuvo en esa casa. Bueno, ahí tenemos un poco qué pasará con Prigozhin. ¿Prigozhin será castigado? ¿No será castigado? ¿Está vivo? ¿Está muerto? La realidad es que Rusia dice que no le está haciendo ningún seguimiento porque, claro, no cometió ningún delito, se le perdonó. Estados Unidos dice que sí lo está siguiendo, que la CIA sabe dónde está, le está haciendo un seguimiento, pero no va a decirlo. Muchas fuentes dicen que está en San Petersburgo, arreglando sus problemas, digamos, de papeleos de la nueva empresa que se va a traspasar a Bielorrusia. Bueno, ya iremos viendo lo que pasa con Prigozhin. Por otro lado, vamos ya al frente militar y vamos a la fase de desgaste, ¿no? La fase de ataque a la logística. En todo momento histórico en el que hay que atacar a un enemigo, hay que debilitarle. Ya vimos que se le puede debilitar en la moral, pero sobre todo, ya lo decía Napoleón, un ejército avanza sobre sus estómagos. Es decir, lo que tenemos que hacer es que el enemigo pierda su capacidad logística. En la zona oriental de Ucrania, en la zona de Donetsk y Lugansk, es una zona fabril, con gran número de fábricas, con una buena estructura de ferrocarril, y los rusos emplean tanto las fábricas como el ferrocarril para hacer la logística militar. Y ahí es cuando empezó los ataques al segundo escalón. Bueno, puedo recordar básicamente que el primer escalón es lo que suministra las tropas del frente, el segundo está a unos, a lo mejor, 50 kilómetros del frente, que es el que va suministrando a las unidades menores que van en camión, y el tercer escalón es el que estaría ya en la gran retaguardia. En este caso puede ser en Rusia o en la propia Crimea, ¿no? Es decir, estamos hablando de territorios bajo control tuyo en los que la seguridad es plena. Pero aquí lo que estamos hablando es el segundo escalón. Pequeños almacenes de explosivos que en el caso de Donetsk y Lugansk se sitúan dentro de las fábricas, aprovechando las grandes estructuras fabriles, ocultan en ellas arsenales. Y Ucrania, aprovechando, por un lado, la inteligencia vía satélite, segundo, los drones y también, como no, los chivatazos, aprovecha esas estructuras para realizar, más o menos, asegurar en qué zona de la fábrica estaría el objetivo y atacarlo. No hace mucho asistimos a un ataque en un almacén dentro de una estructura de edificios residenciales abandonados, ya deshechos por la guerra. Los rusos los aprovecharon para guardar un polvorín. ¿Qué problema tuvieron? Que abandonaron las cajas de madera donde vienen los proyectiles en medio, digamos, del bloque, es decir, en el jardincillo interior del edificio, y los drones se dieron cuenta de que ahí había un posible almacén de munición y lo atacaron. ¿Esto por qué es? Porque si tú destruyes ese arsenal, las unidades de artillería del frente van a tener menos capacidad de respuesta ante los ataques. Y Ucrania lo que está haciendo, poco a poco, es destruir esa capacidad, pero sobre todo, en el fuego de contrabatería, ir destruyendo cada día 3, 4, 5 piezas de artillería rusas. Rusia tiene una gran ventaja en número, pero cada vez ese número se va reduciendo por desgaste y sobre todo por destrucción. Bueno, iremos viendo cómo va esa fase de la guerra. Ahora nos vamos a un lugar que plantea también problemas desde el punto de vista del miedo, ¿no? Es decir, toda guerra tiene un elemento de terror. Y ahí tenemos la central nuclear de Zaporilla, en el Gordar. Ahí, durante un tiempo, Rusia habla también de la amenaza de una posible avería. Ucrania también habla de la posible avería o sabotaje por parte de Rusia. Y el mundo, Europa, está con miedo a un posible escape nuclear. Aquí hay que recordar que esta central nuclear tiene 6 reactores
Por un lado, el miedo al calentamiento del núcleo por culpa de la ruptura del embalse está un poco alejado porque, según todos los técnicos, la piscina que podéis ver en pantalla todavía tiene agua y es un circuito cerrado, va entrando y saliendo el agua dentro de esa piscina. No hay miedo a esa posibilidad. Lo que ahora se tiene más miedo es que Rusia, al parecer, está poniendo en los tejados unos paquetes, unas cajas o unas bolsas que, según algunos analistas, pueden ser cargas explosivas para en caso de tener que abandonarla. Digo esto como un rumor que dicen algunos. Lo que sí que hay es unas imágenes de vía satélite ya de hace tiempo, de hace unos meses, de marzo, grabadas por el Servicio de Inteligencia británico, si no recuerdo mal, en el que se ve baterías antiaéreas en el tejado de los reactores. Unos dirán que es para proteger la central y otros lo convierten en un peligro porque puede ser un objetivo militar de los ucranianos en caso de un ataque. Esperemos que en el Jordán no corra peligro, la central nuclear siga funcionando como está ahora, es decir, en pasivo, solamente mantenimiento, para que podamos vivir tranquilos y no tengamos otro Chernóbil en Ucrania, que por desgracia. Nos vamos al frente de batalla. En el mapa general de Ucrania, a gran escala, se verá pocos cambios. En este mapa del ISW se verán pocos cambios porque los avances que estamos viendo son todos a pequeña escala. La razón es porque, primero, Ucrania no tiene la capacidad suficiente para romper un frente tan densamente minado sin perder sus fuerzas. Es decir, aquí, cuando hablamos de una gran ruptura de frente, el que haga esa ruptura en las circunstancias de campos de minas como tenemos ahora, fuego artillero, se enfrentará a asumir gran número de pérdidas humanas, pero sobre todo en este caso también materiales, que en el caso de Ucrania escasean mucho. Por otro lado, tenemos el miedo, ¿no?, a que todo ese ataque, que aunque sea exitoso, si da imágenes o es la causa de que se pueda hacer una campaña por parte de Rusia de que las tropas ucranianas están perdiendo gran número de las armas que le dio los países occidentales, ante la nueva reunión que se va a producir en breve de la OTAN en Lituania, se corte el grifo de ayuda. Por lo tanto, Ucrania, inteligentemente, lo que tiene que hacer es conseguir éxitos sin poner en peligro el nuevo suministro de armas que está solicitando. Eso, como ya os contamos, produjo un cambio en la estrategia ucraniana. Se pasó de avanzar con los Leopard y los Bradley en columna a una táctica que está teniendo más éxito, que es avanzar con los Bradley, descargar a la infantería, retirarse y desde lejos unos carros de combate hacen apoyo de fuego de supresión. Eso le permite a Ucrania avanzar sin asumir grandes riesgos. Por otro lado, en todo el frente se está produciendo lo mismo, que es que Rusia no quiere perder ni un centímetro ni un metro y, en vez de realizar una defensa desde las posiciones fortificadas, está intentando en contraofensivas recuperar cualquier metro, kilómetro que pierda, incluso de zonas que no están dentro de las líneas de defensa principal. Esto, según algunos analistas, tiene que ver un poco con que muchos mini-bloggers de estos influencers rusos que tanto apoyaron la causa, últimamente están criticando la mala gestión de la guerra por parte del Ministerio de Defensa. Todo esto que estoy comentando tenéis que unirlo a la Wagnerada. Es decir, gran parte de los nacionalistas rusos eran favorables a Wagner, a Prigozhin, y ahora empiezan en sus cuentas a criticar los fallos del Ministerio de Defensa. Por eso, la obsesión por no perder nada. En esas misiones de reconquista,
o de contraofensiva están empleando gran número de Storm Z, de los que ya os hablamos en otros programas, por ejemplo, en el programa anterior, de que eran muchos de ellos voluntarios de las prisiones, poco entrenados y con poco armamento. Nos vamos ahora a meter la lupa en los distintos lugares. Vamos a ir a la zona de Lugansk para ver, en la zona de Lugansk, el punto principal de nuestra atención va a ser la ciudad de Bakhmut. Pero antes de ver Bakhmut, es interesante conocer que también hay ciertos ataques al norte de Soledar para ir poco a poco cerrando la bolsa norte del entrante. Es decir, hay un saliente, que lo podéis ver en el mapa. Si metemos el mapa de Bakhmut ahora, ahí en el mapa de Bakhmut veis al norte un saliente ruso, es decir, una especie de entrante ruso en territorio ucraniano que podría ser fácilmente embolsable, amenazando Soledar. Por lo tanto, hay intentos, pocos, porque casi todos los avances a día de hoy, esta semana, se producen al sur, en la zona del canal. Ya se había pasado el canal esta semana y los últimos días los combates se producen en las afueras de Klisichiska. Klisichiska, según algunos autores, ya hay combates en el propio Klisichiska. Aquí voy a explicar un poco, desde el punto de vista estratégico, la importancia que tiene esta pequeña localidad de Klisichiska, porque Klisichiska es el comienzo de una llanura, de un valle. Justo en el mapa que tenemos en pantalla podéis ver un mapa de alturas. Lo que está en rojo es una elevación no muy alta, a lo mejor estamos hablando de 50 o 100 metros, pero esa colinas, esa elevación, es una zona boscosa que ya tomaron los ucranianos. Por lo tanto, Ucrania, desde las alturas, protegido también por la arbolada, pone en peligro la localidad de Klisichiska. Los microbloggers rusos, en sus cuentas de Telegram, ya anunciaron el jueves y el viernes por la mañana de que Klisichiska había caído. La realidad es que los ucranianos lo desmienten. Según el Instituto de Estudio de la Guerra americano, en su página Understanding the War, dice que puede ser todo para convencer a la población rusa de que cuando se pierda Klisichiska no pasa nada porque ya se asumió que se perdió. Y por otro, también obligar a un contraataque. Ese contraataque ruso hacia Klisichiska, desde Klisichiska hacia las montañas, será de nuevo caer en la trampa que busca Ucrania, que unidades salgan de las zonas de protección y campo a través se vean sometidos al fuego artillero ucraniano de precisión y al tiro directo desde los soldados de las alturas, desde esa zona roja. ¿Por qué es importante Klisichiska? Klisichiska es importante porque si volvemos al mapa de Bakhmut, si podéis ponerlo en realización, en el mapa de Bakhmut, Klisichiska es el flanco sur de la ciudad. Desde ahí ya no hay una línea defensiva profunda y se podría avanzar todo por el sur de Bakhmut y comenzar una envolvente de la ciudad. Es cierto que los que avancen por ahí estarán sometidos a fuego de artillería y posiblemente campos de minas, pero no a una línea defensiva marcada. Nos vamos ahora hacia el corredor de Azov y nos podemos, en la zona de Donetsk hay poco que contar, hay algunos combates en la zona de Avdiivka, pero bueno, hay poco. Nos vamos hacia Zaporilla para ver ahí los posibles pequeños avances en la zona de Robotine, esa zona central. Ahí hay unos pequeños avances ucranianos y Robotine también es muy parecida a la situación a Klisichiska. Robotine es una localidad situada en una cresta y debajo de esa cresta ya estaríamos en una zona llana que nos llevaría a Tokmak. Aquí Tokmak no se ve en el mapa. Tokmak es el objetivo primario de esta ofensiva en esta zona. ¿Por qué? Tokmak es un nudo de ferrocarril que une básicamente Mariupol con todo el frente del corredor de Azov, y si se toma Tokmak se inutiliza la logística rusa. Es cierto que Tokmak no es fácilmente defendible porque es una
zona con varios anillos concéntricos de defensa. Pero solo con que, digamos, esa zona central de Robotine, que está en azul en el mapa, descendiese un poco más, ya estaría la propia ciudad de Tokmak bajo fuego directo de artillería de medio alcance ucraniano. Ya no de los HIMARS, sino de artillería normal. Y eso abarataría, digamos, el coste de un bombardeo logístico a Tokmak. Nos vamos hacia el río, hacia el Oblast de Jersón, y ahí, en el Oblast de Jersón, si pudiésemos ver la zona del río Dnieper, ahí veríamos que la zona de combates es la cabeza de puente, nunca mejor dicho, la cabeza de playa o cabeza de puente, en este caso, de Antonovsky. El puente Antonovsky ya os sonará a muchos cuando tuvimos como noticia la ofensiva de Jersón, cuando el año pasado, en septiembre y octubre, el objetivo ucraniano era la ciudad de Jersón, vimos los ataques constantes al puente con HIMARS y después vimos como los rusos, cuando se retiran, volaron el puente. Pues hace unos días, ante la sorpresa de muchos, en un ataque de aproximación indirecta, los ucranianos tomaron el control del puente de Antonovsky. Ese puente de Antonovsky, a día de hoy, les sirve... Deja esta imagen quieta aquí. Aquí tenéis la zona que está en azulito, un poco más clarita. Es la zona que supuestamente controla Ucrania y donde está el kit del control es justo en la zona central del puente, donde estaría el comienzo de la subida del puente para entrar ya en el río, no en la zona de la isla. Ahí los ucranianos se hicieron fuertes justo debajo del puente. En los trozos de puente demolidos están con una posición fortificada rusa tomada por ellos. Ayer mismo, el jueves, creo que fue el jueves, hubo un contraataque de las tropas árticas rusas y también miembros de los Storm Z, en el que, según fuentes ucranianas, estos son fuentes ucranianas, se habla de que destruyeron unos 30 blindados rusos en el último gran contraataque para recuperar el puente de Antonovsky. Hay rumores que dicen que Rusia cesó del mando al responsable de esa unidad ártica por no ser capaz de obligar a sus hombres a seguir con el combate, y los hombres se retiraron. Ucrania dice que sigue controlando el puente perfectamente y Rusia sigue diciendo que no hay tropas ucranianas, es decir, realiza un contraataque, hay imágenes de ello, y al igual que durante toda esta semana, los informes rusos dicen que no hay presencia ucraniana. ¿Por qué hacen esto? Según el SW americano, es una teoría de tener algo positivo que vender. Volvemos a lo mismo. Con las malas noticias de la Vagnerada, pese a los intentos de Rusia y de Putin de mostrar poder, necesitan una victoria. Y habían decidido que este puente era algo fácil de recuperar y de mostrar una victoria. No lo logró y nos vamos ahora a mostrar de nuevo una pequeña derrota. Por otro lado, nos vamos ya a la parte diplomática. La diplomacia va a tener cada vez más importancia en lo que quede de conflicto, porque sea una contraofensiva exitosa ucraniana, recupere territorio, ponga en peligro el corredor, porque aquí hay gente que va siempre a lo máximo, ¿no? Es decir, recuperar Crimea, recuperar todo, eso es muy difícil o imposible con la igualdad real en el campo de batalla. Están muy equilibradas las fuerzas reales en el campo de batalla, y la posibilidad que tiene Ucrania es romper la moral rusa, que ya se está produciendo en algunos lugares, se rinden unidades enteras, pero si logra esa ruptura de la moral, nos podemos encontrar el gran problema que está amenazando muchos expertos. A ver,
¿Qué pasaría, imaginamos la situación, en el caso de que Ucrania lograse una ruptura total del frente y avanzase por la retirada de tropas o la rendición de tropas rusas? Eso forzaría a Rusia a tomar una decisión. De hecho, hay analistas estadounidenses que ya dicen que Biden y la Casa Blanca y el Pentágono quieren reducir un poco el apoyo a Ucrania para evitar esa escalada en una posibilidad de arma táctica nuclear. Si Rusia pierde todo, o si Rusia tiene miedo a perderlo todo, se puede, ver con la única opción de lanzar un arma. Estados Unidos, al parecer, tiene miedo a eso, y eso puede ser la razón de que los F-16 cada vez tarden más tiempo en llegar. Incluso hay rumores, y hay analistas que lo dicen, es que el Reino Unido y Estados Unidos están un poco distanciados. ¿Por qué? Porque el Reino Unido apoyó completamente a Ucrania desde el primer momento, fue el que más marcó el ritmo. Cuando Estados Unidos quiere ser el que marque el ritmo, el que controle los tiempos, los británicos generaron su propia agenda, y eso no le gustó a Estados Unidos. Y ahora, en el que los F-16 fue casi una idea de los británicos, aunque no los tienen, pero fue, digamos, una idea suya, que movieron a más europeos en esa teoría, Estados Unidos no le gusta. Y eso son cosas que van a estar ahí tendientes ¿a qué? A una posible negociación en invierno o el próximo año de un alto el fuego y un estancamiento del frente. Por eso puede ser que este verano sea el que Ucrania, el que Zelensky necesita para ganar más territorio, ganar más fuerza, para tener mejores bazas a la hora de una negociación o de un alto el fuego, que no es lo mismo, pero creo que esa baza la vamos a ver a un medio plazo. De hecho, Lukashenko soltó estos días también que él tiene su plan de paz de una negociación de un alto el fuego también para octubre. Vamos viendo fechas. Ofensiva del verano, los dos bandos querrán tener la mejor posición de fuerza y la diplomacia en algún momento tendrán que entrar. Pero bueno, ahí veremos lo que quieran los políticos o no. Como ejemplo de esta situación compleja, la tenemos estos días, el viernes, ayer, Zelensky fue a Bulgaria, se citó con el primer ministro, fue muy bien recibido por el primer ministro, pero el presidente, que era antiguo militar en la época soviética, ¿no?, en la época del Pacto de Varsovia, es claramente prorruso y le dijo que, claro, que la operación rusa, no ocupación, ni invasión, ni guerra, dijo operación, se tenía que haber negociado antes, se tenía que haber, casi como que rendido Ucrania, ¿no? Y hay un vídeo en el que Zelensky y él discuten mucho por estas palabras del presidente búlgaro. Aquí ya vamos viendo que puede haber ciertas divisiones en algunos países del este entre los que son claramente prorrusos, ahí tenemos al gobierno de Hungría y a este presidente, y otros miembros del gobierno del mismo país que son claramente pro-ucranianos. Esto nos llevará a una jugada de poder, a unos juegos de poder, que veremos si en septiembre, no, pero en octubre, noviembre, empezará algún tipo de negociación o no. Yo creo que todo dependerá en parte de lo que suceda en esta contraofensiva, que comenzó en julio, pero seguirá en junio, pero seguirá en julio, en agosto y posiblemente hasta septiembre, mientras el barro no se apodere de los campos de Ucrania. Espero que os haya servido este programa en solitario para comprender lo que sucedió en la primera semana de julio en la guerra en Ucrania. Nos vemos más adelante en otra partida de Juegos de Poder.